Estamos en camino a Cuero y Salado, un refugio silvestre 40 minutos de la ciudad de La Ceiba, aquí en Honduras, y vamos a conocer un nuevo método de transporte hoy que se llama la burra. Estamos encima de una carreta sin nada. Viene a ver nuestro amigo atrás de nosotros. Aquí estamos con Ronnie. Cuéntanos, Ronnie, de este carril aquí. Pues es un viaje que se realiza normalmente en un tren, pero por algunas condiciones logísticas pues se está realizando en burra. Tiene piernas bien fuertes, a ver, se ve que sí. Ronnie, ese carril, ¿qué uso tenía antes? Siempre ha sido utilizado para poder llegar al refugio. Cuidado, mira, ve, un animal. Aquí hay muchos animales en camino, hay más, hay pollos ahí también. Tenemos un problema. Abel está muy atrás, nos ha dejado. Estamos sin nuestro conductor. Ronnie, ¿cuánto tiempo de aquí a Cuero y Salado? 45 minutos. 45 minutos en esta burra. Y todo ese sector, hay personas que viven a la orilla de la calle aquí, entrando hasta allá. Cuéntanos, Abel, cuando la persona quiere usar este modo de transporte, ¿cuánto es el costo? 500 lempiras por viaje. ¿Qué tal las piernas ahorita? Normal. Ay, se fue nuestro guía. ¿Qué está pasando, Ronnie? Al parecer viene otra burra por allá. Tenemos que mover esta para que pueda pasar acá. Poner esto allá. Correcto. Está temprano hoy, a las 7 de la mañana. Ya vamos a hacer nuestro entrenamiento de hoy. A ver cuántas burras como de estos hay en este carril. 5. Ahora subirlo otra vez. Mira que esto está amarrado por cabulla. Y a ver si se va esa cabulla, se va a nosotros también. Nos tiene bien cuidado, va. Pegado con el macho de todo el cartón de la burra. Sí, no, buena cabulla. La sensación de montar en una burra es única. Mira, vamos bien rápido. Los carriles, yo los miro un poco viejitos y flojos, pero aquí estamos confiando en nuestro amigo Abel, gran amigo. Así que muy pocas personas han tenido esta experiencia, pero después les voy a contar cómo pueden tener esa aventura ustedes también. Bueno, aquí con Ronnie vamos a desayunar algo rico aquí de la costa. Ronnie, ¿qué son estos? Estos son caballitos. Caballitos, comida garífuna. Muy rico. Tiene el sabor de jengibre y canela. Muy seco, pero muy denso. Con eso se llena bastante. Estamos desayunando muy fit hoy. Aquí con Ronnie, mira, nueces. La mejor comida. Ahí está, ahí viene. Casi perdimos a ver, pero ahí viene. Llegamos a Cuero y Salado. Gracias. Qué gran aventura. Vamos a decir gracias a nuestro motorista Abel. Muchas gracias, hermano. Cheque. Bueno, ahorita estamos con Eric, nuestro guía para el día de hoy. Aquí atrás de mí ya estamos en el refugio silvestre Cuero y Salado. Eric me acaba de prestar un binocular, pero solo miro agua. Aquí arriba tus dedos acá. Ajá. Para ir regulando y vayas enfocando, para ir enfocando mejor. Sí, pero escucho eso. Monos. Como el mamífero más común en el área protegida. El nombre del área protegida es por 2 ríos y 2 comunidades que están dentro del área protegida. Yo creo que somos pocos los japoneses que hemos llegado a ese lugar para aventurar. Gran día va a ser con nuestro guía Eric. Cuéntanos, ¿cómo llegó a trabajar aquí en el refugio? Mi familia es nativa de la comunidad. Igual me gusta bastante, me encanta la naturaleza. Y decidí trabajar aquí, y más que todo en el área protegida. Para usted que creció, que ¿cómo era su niñez aquí en este sector? Una de las cosas es que mi papá compraba pescado en aquel entonces. La mayoría de la comunidad, posiblemente vamos a ver personas pescando en el recorrido, vive de esto, de la pesca. Ayudarle a mi papá, la compra del producto y luego asistir a la escuela. Gran historia. Vamos a conocer mucho más a Eric en el transcurso del día. Claro. Que nos íbamos y olvidamos todas las mochilas allá. Bueno, mi gente, yo no soy muy bueno para nadar, así que tengo que poner eso. ¿Acaso que hay un cocodrilo? Hay cocodrilo. Sí hay. Hay que tener cuidado. Sí. Ok, listos, vámonos. Dijo Erika que miró algo que saltó del agua. ¿Cómo son los pescados de grande? Grande. Atreva a poner los dedos ahí. Métase a bañar. Ay, qué helado el agua. Todavía tengo 5 dedos. Eric, cuénteme, aquí a Cuero de Salado, ¿las personas que vienen a visitar son aquí de Honduras o de otros países? Bastante turismo de aquí interno, ¿verdad? De Honduras, que nos visitan personas de Canadá, Estados Unidos, que ellos vienen a la observación de aves. ¿Y de Japón? Pocos turistas japoneses. ¿Soy uno de los primeros entonces? Sos uno de los primeros.
Eso. Todo eso Esa basura viene desde un poco de la parte alta de afuera del área protegida. No hay un control con la basura, no hay un control con el plástico. Gran trabajo de ustedes. Muchas gracias por todo, sí. Hay que cuidar el ambiente. Si no, en las futuras generaciones de los hijos de Ronnie y los nietos no van a tener toda la naturaleza. ¿Cuántos hijos y nietos quiere tener Ronnie? 5. Aquí hay un río, otro río allá. Estos ríos de dónde vienen de la parte alta, de la cordillera Nombre de Dios. Que más predominan acá en el refugio, que es uno de esos, es el manglar, un árbol muy importante. Tenemos 4 tipos de manglares en el humedal. Es verdad que para los peces les gusta tener esos manglares porque allá abajo es donde se buscan refugio los peces. Las raíces de ellos sirven como incubadoras también, entonces hay peces que desovan en esa área. Estamos viendo el reflejo de la cordillera de Dios. Mira cómo se refleja en ese agua cristalina. Mira eso. Vamos a ver qué dicen nuestros asistentes. ¿Está buscando comida? ¿Va? Aquí no hay comida, ¿va? Erika, ¿cómo es la sensación? ¿Qué te dice su corazón ahorita? Estoy emocionadísima porque escuché que hay manatí. Hay monos. Hay monos, hay de todo. ¿Y tu favorito? De todo. Cocodrilos. No, eso no es mi favorito, eso no quiero ver. Julio, ¿qué está buscando? Un cocodrilo, como me dijeron que hay cocodrilos. Sí, pero ¿por qué está buscando arriba? Los cocodrilos voladores. No vuelan. ¿En este río se puede nadar o hay muchos cocodrilos para hacer eso? Mi niñez yo nadaba mucho en el río, pero ¿por qué no lo hago ahora? Porque la verdad, de tanto tiempo que he estado acá, he visto cocodrilos enormes que yo sé que no me le puedo escapar a un cocodrilo. Enorme, Cocodrilos ¿cómo? de 12, 13 pies, grandísimos. Entonces, Casi el tamaño de este barco. era una ave, es una yacana. Yacana. Eso es ave ya del humedal, ¿verdad? Las aves están aquí siempre, todo el tiempo. Esa planta para ellas es la vida de ellas. Ellas anidan, ahí consiguen sus alimentos y por las noches duermen ahí. Allá en esta área se ven bastantes cosas, como que fueran troncos. Tenés que observar bien porque ese es un área donde a veces hay cocodrilos. Tócame el corazón aquí. Está batiendo fuerte. Hago al 1000%. ¿Qué es lo que comen los cocodrilos aquí? Aves, también mamíferos lo pueden hacer. Mapaches, pisotes, venados. He encontrado cocodrilos con venados también acá, ¿verdad? Entonces, ¿Y de japoneses? todavía no. Todavía no, Podemos todavía no. ver si quieren. Ok, ese es un cocodrilo, el primero de la derecha. ¿Cómo sabe que es cocodrilo? Se puede ver bien la espalda de ellos. Ahí se está moviendo, ¿verdad? Si fuera un árbol no se va a mover y está sacando la cola. Entonces, eso es un cocodrilo. Se metió menos los ojos. Pueden ver unos ojos bien locos ahí. ¿Estás viendo? ¿No estás viendo? No sé, ¿a quién está viendo? ¿A Erika, Julio o a mí? ¿A quién está viendo? Ahí está otro, sí. ¿A qué otro? No, eso fue un pecado. ¿Alguna vez se ha caído alguien a...? Hasta los momentos todavía no. Sí. Te puede acercar un poquito más. Dice Julio que quiere acercarse más. Oiga, voy a ir más lejos entonces. ¿Los cocodrilos son así, andan en grupos o parejas o solos o cómo es? Normalmente solos. Dice Eric que es raro que los cocodrilos andan en parejas, pero hoy sí. ¿Será que ese es un mensaje del universo? Tal vez. De que nosotros somos solteros y este año tal vez iba. ¿Es soltero o casado? Con novia. Con novia. Bueno, pues. Entonces el universo ya habló a Ronnie. Ahora me toca a mí, con esa parejita. No es profundo, ¿va? No. Como unos 3 pies. Sí. Y tenemos temporadas cuando bajan los niveles de agua, la marea. O sea, los cocodrilos están muy cerca porque, mira, hasta ahí. Normalmente si te acercas a ellos se van. Es porque hay un respeto entre el cocodrilo y el humano, siempre ha existido. Entonces si no molestamos a un animal, no te va a atacar. Es verdad, como uno mira en la película, si le ataca un cocodrilo, tiene que como montar encima y hacer así. Abrazarlo para cerrar la boca. ¿Es verdad eso? Hay cosas de las películas que yo no las creo, ¿verdad? Anoche practiqué ahí con mi almohada, así como que para cualquier cosa. Ok, entonces podemos ponerle... No, broma. Garza, bien loco ahí. La que está acá es esta garza. Y le llaman garza tigre, ¿verdad? El nombre. De hecho está en inglés, tiger heron, por el color del plumaje. Tenemos un problema, no encontramos la mochila mía. Ahí está, ¿qué Ahí tal? está. ¿Cómo que cómo me van a asustar así? Ahora estamos en el canal de los monos. Primer mono del día. Ellos cruzan de un lado a otro del río para buscar alimentos. Es muy grande, es como así. Le dieron un nombre de monos aulladores, pero no aullan, es un rugido. Los que escuchan rugir son los machos. ¡Qué cola tan grande! Tiene cola. Hay una ave muy bonita aquí. Está un poco difícil de ver. Oye ese canto, ese. Eso es esto. No, ya te voy a mostrar. ¿Cómo sabes solo por el canto? Tanto tiempo de trabajar acá, ¿verdad? En la naturaleza, entonces vas conociendo los cantos de las aves y qué aves. Esa ave que nos estaba cantando ahí es esta. Es un martín pescador enano. Es una ave que está acá en los humedales, es solo de los humedales. Y muchas personas que vienen a observar aves a Honduras, ¿verdad? Que vienen de Estados Unidos, ellos no lo tienen para poder ver un
Kingfisher, tiene que Vienen venir solo a para hacer Guatemala, Honduras, Belice, Eso tiene muy largo esta cosita para... para cazar peces, sí. Para peces. De que llegue, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Esa es ahí? Ese que va ahí, sí, sí. Qué suerte, hay personas que vienen de otros países solo para ver eso y no lo miran y nosotros como que nada, güey. Hoy sí tenemos suerte. Claro. ¿A dónde, Ronnie? Mira. Ahí está, mira. El mono más grande como este tamaño. Así, y estos monos pueden lo máximo llegar a pesar de 20-23 libras. ¿Ese pájaro qué es? Su nombre es cocoleca y es por el canto, es un nombre común. ¿Le ves el color de las patas? Súper bonito. Es difícil de ver a la facilidad que la tenemos ahorita. Hay personas que quieren fotos y no. Hay una araña aquí, es peligroso. Ah, no es peligroso. Es parte, ¿verdad? De lo que, como estamos en el ecosistema, muchos animales. No es venenoso entonces. No. ¿Por qué los monos andan en tropa? Según, para mí es una forma de que ellos se pueden cuidar. Estoy viendo que hay un problema. Queremos ir allá, pero hay un árbol caído. Está bloqueando el paso. Para que veas la naturaleza, lo que es el camuflaje, uno de los camuflajes muy bonitos como los camaleones o algo perfecto. Mira la luz del láser. En esta rama hay una ave. Está durmiendo. Qué lindo tener la mamá cargándole al bebé en el lomo. Cuéntanos, Eric, la relación entre así la mamá y el niño mono. Así lo cargan siempre en el lomo. El bebé siempre está con la mamá en la espalda y lo está alimentando por unos 2 meses y luego empieza a alimentarse ya de hojas. Ya a partir de los 3 meses ella empieza a enseñarle cómo movilizarse entre las ramas, entre los árboles. No decimos que no tienen depredadores, claro que sí. Sí. Aves rapaces y boas. Hay aves por que ejemplo. comen los monos. Sí, una vez tuve la dicha de ver una águila crestada, es como lo más cercano a una águila arpía, ¿verdad? Pero es una ave grande y que con facilidad puede llevarse un mono bebé. Y hay otros animales carnívoros aquí. Mamíferos nunca hemos visto, pero sí se encontraron huellas de jaguar. Aquí en el área protegida, sí. Si ellos caen al agua, de igual manera, y un cocodrilo está, se los come. ¿Y si un japonés se cae al agua? Vamos a ver qué pasa ahí. Tenemos la serpiente más venenosa, el barba maría. Pero esta área no es para estar un barba maría, porque esto está inundado, es un humedal, ¿verdad? Y aquí las únicas serpientes o culebras que pueden estar son las arborícolas, que están entre los árboles, boas, verde. ¿El boa más grande que ha visto? 4 metros, medida con cinta métrica, una boa. En Río Cuero fue que se encontró. A un pie arriba hay un murciélago. Murciélago. Sí, vamos a tratar de ¡Oh! posiblemente. ¡Mire! Parecen mariposas, pero son de los que vampiros que... No, estos son murciélagos narizones, los más pequeños de alrededor de 100 especies que tenemos para Honduras. Bien. Y estos son controladores biológicos. De hecho, eso se alimenta de mosquitos. No muerde la gente. No. Este no se alimenta de sangre, como el vampiro común, que tenemos el vampiro común. Ahí está. Una de las cosas acá es el camuflaje. Los animales siempre están escondidos, hay que estar observando bien, ¿verdad? Las ramas, los árboles, todo, para saber dónde están ellos. Cerca de los 90 fue cuando empezó ya a hacer la visita de turistas acá. Así fue que se empezó a conocer Corizá Salado. ¿Y han recibido apoyo de diferentes organizaciones de Estados Unidos? No solo de Estados Unidos, sino que tenemos organizaciones bien cercanas. La Recotur ha sido fundamental para las comunidades que están dentro de las áreas protegidas. Gran trabajo de la Recotur. Esos son comunidades como miraron. Para llegar es bien complicado. La burra o bicicleta o lo que sea. Para crear fuentes de trabajo para estas comunidades es sumamente importante. ¿Qué son las fuentes de trabajo para el pueblo de aquí? Fuente de trabajo principal es la pesca. Si se va el turismo de ese sector, las personas tienen que ir más lejos para trabajar, digamos que aquí a La Ceiba. Muy complicado para las familias. Hay una isla dentro del río formado por esos árboles de manglares. Es como una isla, sí, lo que forman, ¿verdad? Donde se va apoderando los manglares. Hay loras verdes. Cuéntanos de las loras, Eric. Es una ave que ha sido buscada mucho por personas codiciosos de tener una ave en la casa, y ejemplo como las loras, que la gente habla, tiene la capacidad de aprenderse 15, 20 palabras, leía en un libro, pero no es que ellas hablan. Pero es ilegal eso. Es ilegal, correcto. Cazarlos. Es ilegal. Cuéntanos la situación de la destrucción de las selvas de Honduras. Mantener un área protegida es un reto, no es difícil.
Creo que el hecho de empezar a trabajar con las comunidades, esa es la parte fundamental. Hacerle saber a la comunidad por qué es importante los manglares, por qué es importante los bosques. Los humedales como Cuero y Salado corren un peligro grandísimo porque son áreas protegidas que están en la parte baja. Pisote, ¡qué grande! No sabemos si era mapache o tacuacín o mono, cangrejo. Mira ese manglar que está creciendo aquí, ¿verdad? Tienen unas raíces más arriba de la corteza. Ellos equilibran el peso entre todas esas raíces que están ahí. Entonces es bien difícil que un mangle rojo se caiga. Eso. Cocodrilo. Hay un cocodrilo muy cerca de nosotros, flotando en el agua. ¿Cuánto mide eso? Creo que sí anda 7 pies, 7, 8 pies. Solo 7 pies. Ahí está. Eso se ve más grande. Estamos viendo otro cocodrilo más grande. Con razón nadie está nadando. Tortuga. Ahí está. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está viendo para arriba? Está como los cocodrilos. Es un reptil y está regulando su temperatura. Eso es una tortuga de agua dulce. ¿Ves? Un pez. O Cocodrilo. cocodrilo. Aquí no hay tiburones. O un manatí. Cuéntanos de los manatíes de aquí, Eric. Sí, tenemos manatí de las Antillas. Cuero y Salado ha sido nominado como uno de los santuarios en Honduras para los manatíes. La población de ellos no es tan grande, pero la idea es eso, cuidarlos, protegerlos. Tenemos un recorrido especial para observación de manatíes en el otro río, Río Cuero. Es un tour que te dura aproximadamente 4 horas. ¿Y los manatíes por qué vienen a los ríos que son del mar, verdad? No es totalmente del mar, lo que encuentran acá, ¿verdad? Es aguas tranquilas, alimento, que es lo más importante para ellos. Bueno, pues entonces sí, miramos un manatí, pues. Bueno, más o menos. La cola. Mira otra tortuga, a la izquierda ahí. Lo que miramos ahí. Ellos están cruzando. Viven de este lado, ahora van acá hacia la comunidad, posiblemente a compras. Este parche de bosque que tenemos aquí de manglar es un trabajo que se hizo. Son mangles plantados por la comunidad. Se empezó el proyecto de restauración de bosque de manglar en áreas intervenidas por el humano y este es el fruto que dio. ¿Y ese puente? Ese puente se hizo con el objetivo de que los turistas que vinieran cuando se empezaba el proyecto miraran cómo era todo para que conocieran lo que se estaba haciendo en Cuero y Salado. Finalizando el recorrido por lo que es Río Salado, pasando el espejo, esperando que les haya gustado, ¿verdad? Gran guía del día de hoy, Eric, que creció aquí y ahora cuida los bosques. Es un gran guía para los turistas y visitantes como nosotros. Muchas gracias, Eric. El centro de visitantes. Centro de visitantes. Sí, con una pieza de manatí. De aquí que se encontraron Sí, muertos y sí. el fósil. Es llamado manatí o vaca marina. Vaca marina. Sí, por los tamaños. ¿Cuál es el Está- riesgo de los manatíes? Que la gente lo cazan para... Pues hace muchos años atrás sí, había Para cacería comer o- para comer. Hay una creencia de que tiene diferentes sabores de carne. Todo Honduras hay un aproximado de unos 1500, en todo el mundo unos 15.000. ¿En que hay todo el unos mundo? 40. Sí, está en peligro de extinción. Principalmente hay 3 especies: manatí de las Antillas, manatí del Senegal y manatí de las Amazonas. Acá tenemos manatí de las Antillas. O sea, 10% de los manatíes en todo el mundo reside aquí en Honduras. Sí, Honduras es como el segundo país con más en todo nivel mundial. En primer lugar es... Estados Unidos, sí. Hay cráneos también de manatís, también hay como cráneos de mapaches, pisotes. Miramos uno de esos, ¿verdad? No, Sí. no sé cuál, pero uno de esos. El refugio es como una gasolinera. Aquí, por ejemplo, para las aves migratorias, paran un poco acá los pájaros, después siguen su ruta migratoria, comen un poco, algunos se quedan. Todos vienen a comer aquí en Honduras. No solo los japoneses con las baleadas, también los pájaros de muchos países. También hay una zona arqueológica, si ven hay como imágenes, habían vasijas, encontraron como un cementerio antiguo en el De cual, un tribu. sí, de tribu súper antiguo. No antes de saben Cristo. cuál tribu. Etnia Pech. Ellos vivían mucho tiempo antes atrás aquí. Después vinieron la parte de los garífunas y después vino Standard Fruit Company, Dole, que es para la plantación de bananos y cocos. Ferrocarril es el vestigio del Standard Fruit. Tiene más de 120 años de estar construida ahí. Sí. Ah, eso es un cangrejo. Ranas y serpientes en vinagre.
¿Y usted cómo llegó aquí a proteger el medio Pues ambiente? yo nací acá, en una casa de la estándar y salí un poco para estudiar un poco. Y aquí he vivido todo el tiempo, luego me como reclutaron para poder trabajar allá o poder ser guía, poder aprender, trabajar con las comunidades y me quedé acá. Me gusta. Gran trabajo, me imagino que creció junto con Eric. 2 niños, Sí, ¿va? Eric Siempre loco. corriendo, sí. Siempre. Él era bien loco antes. Muy loco. Y ahora más o menos. Sigue siendo más loco. Se ve que con bambú están sembrando unas plantas, quizás por la reforestación. Aquí están secando los chalecos al oído. Encontramos una fruta muy raro. Mira qué grande. ¿Eso qué será? Zapotón. Se puede comer. Crece más. Más, eso no es nada entonces. Se desaparecen. Bueno, vamos a descansar y comer algo saludable. Aquí está. Gracias. Pero qué raro esa manzana. Qué raro que tiene como que alguien le mordió aquí. O fue algún mono que entró a la mochila. De los monos pequeños. Muy rico. Cuéntanos del edificio aquí. Solían ser casas de voluntarios que venían al refugio. Actualmente pues las tienen aquí como de muestra. Como museo. Sí, nadie vive en ella. Puente. Aquí por huracanes Zeta y Iota, todo el sector de Atlántida, los edificios están bien dañados. Pero aquí creo que no se inundó. Se inunda, Se pero inunda, se ¿verdad? pueden ver las casas. Están en Por alto. eso están levantados. Correcto. Porque cuando se inunda andan los cocodrilos en las casas. No, estas son casas de estilo estadounidense. Sí. Como sí, dice, pero estándar. construidos por estándar. Ahorita vamos a ir a conocer la familia de Eric. Aquí todo es cuero y salado, Sí, todo eso es ya. Correcto. ¿Cuántas familias viven? Aproximadamente 60 familias viven. ¿Cuántos cocos tienen? Miles. Muchos. Qué bonito, aquí bien mantenido con el jardín de Eric. Canoas, ¿eh? Cocos, mira. Hola. Buenas. Es hermana de Eric. Mucho gusto, chico. Se llama tantos árboles. Le gusta los árboles, Eric, se ve que. Mira, cómo tiene el jardín. Pero sí, hay peces, mira. Mira, pescaditos, sardinas. Hola. Buenas. Hola. Gracias. Eric nos acaba de regalar cocos para todos nosotros. Aquí creo que viene de la casa, aquí del patio, de uno de los... ¡Uy! Está muy jugoso, mejor dicho, los cocos. Primer coco aquí de cuero y salado. Vamos a ver qué tal el sabor. A ver si es diferente. La burra. Interesante. Está más dulce que los cocos de la ceiba. Eso dice que es bueno para la salud. Es muy bueno. Mucha vitamina. Hola. Y él se llama Eric. Eric. Hola, Los dos Eric se llaman Alejandro. Eric. Bueno, aquí estamos en la casa de Eric, nuestro gran guía. ¿Cómo es vivir aquí muy diferente de las ciudades grandes? La vida es tranquila, no es una vida acelerada. Te levantas, si hay que trabajar, trabajas y de ahí disfrutar. Nosotros salimos, quedan las cosas acá, no hay problema. No es como en la ciudad que a veces hay que ir pensando. Sí, dejar esto tenemos como fuera. 3 llaves. Exacto. Sí. ¿Cómo se conocieron? Una capacitación. En una capacitación. ¿Pero era sobre amor o no? No. Para nosotros sí. ¿De qué era la capacitación? De campamentos. De campamento. Sí. ¿Sabía que se conocieron en un campamento? ¿Sí? ¿Quieres saber más? ¿Quieres saber más, Siri? Muchas personas vienen a Cuero y Salado a ver los manatís. Otros vienen para encontrar amor. Eso, ¿sí o no, verdad? Y Eric, ¿cómo se siente sabiendo que su papá está protegiendo a la selva, los animales? ¿Cómo se siente? Bien. ¿Cuál es su animal favorito que has visto aquí? El mono. El mono, ¿sí? ¿Cuántos monos hay aquí, crees? 2000. 2000. Es un pozo de agua para lavar la ropa. Creo todo. que sí, para lavar la ropa ya. Sí, no. Bueno, ahorita Ronnie nos va a llevar a la playa aquí que queda pegado al río. Una aventura más. No sé si pueden escuchar las olas del mar Caribe aquí pegado al río del Cuero y Salado. Ese es un taco. Es un icaco. Sí, esto se puede comer. Pero este no se ve como que la mejor. Están verdes todavía. Bueno, vamos a probar el icaco. Prueba este mejor. Creo Esto que es sí. rojito. Sí, entre más rojo. Es como... no sé. Delicioso. Como que secó toda mi boca. Bueno, Sí. Ronnie me trae otro que se ve más maduro. Vamos a ver. Icaco. Está mejor. Siempre seca la boca. Pues es como una malvavisco natural que no es dulce y te seca la boca completamente. Muy interesante. Bueno, mi gente, estamos en un pequeño paraíso aquí en el sector de Cuero y Salado. Aquí a la derecha, la playa. Atrás de nosotros, ahí están los manglares. Y atrás de mí, el famoso Pico Bonito. Montañas con junglas. Gran paisajes aquí, mucha naturaleza y oportunidades para turismo
aquí en el sector Atlántida de Honduras. No sé si puede ver allá al fondo, hay alguien pescando en una canoa. Salmones, róbalos, tiburones, lo que sea. En el mar Caribe abunda el pescado. Bueno, ahorita estamos dentro de la comunidad aquí de Cuero y Salado y miramos que hay una hermosa escuela donde los hijos de Eric van a estudiar. Se ve las paredes pintadas recientemente por la fundación. Sí, recientemente. 70 familias que estudian aquí en ese sector. Y aquí hay un ecoalbergue donde la gente puede quedarse en albergues o la gente que le gusta más la naturaleza se puede quedar en campamentos también. ¡Uy, caballo! ¡Hey, chicos! ¡Adiós! ¿Que me la presta el caballo, amigo? ¡Déjalo! Estamos mecanizando el medio de transporte que se tiene acá en la comunidad. ¿Por qué dicen burra? Es un nombre coloquial que se le llama burra, porque estas inicialmente eran como trocos. Estas se le amarraban o se anclaban a un tren y aquí llevaban la carga y en el tren iban las personas. Es una idea que venimos tomando de un sitio bastante similar a este que está en Camboya. Ellos tienen... Sí, algo así. Gracias. Suerte. Bueno, mi gente, ya nos vamos para la Ceiba. Una gran aventura muy loca vivimos hoy otra vez aquí en Honduras para las personas que se animan a apoyar el turismo, a apoyar el refugio silvestre aquí de Cuero y Salado. En las descripciones les voy a dejar toda la información. Gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y sayonara.